Bueno, ya ven la cantidad de vertientes que tiene esta crisis del coronavirus. Evidentemente, la sanitaria es la más importante, pero también nos queremos fijar en esta mañana en la económica por el desafío que supone a partir de ahora todo lo que puede ocurrir. Vamos a hablar con José Luis Quevedo, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos atiende un día más. Señor Quevedo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana en la que, al margen de la crisis sanitaria, queremos fijarnos en la económica, porque es de dimensión global. Yo no sé si los economistas habían contemplado un escenario de este calibre. Bueno, como bien dices, la crisis tiene una dimensión global. Había ya ciertas previsiones de que estábamos en una situación de recesión después de un ciclo de crecimiento económico durante 5 años. Pues estamos ya, digamos, viviendo el comienzo tal vez de una recesión. Y esto se ha unido digamos, las previsiones que ya existían sobre la recesión de la economía a nivel global, a nivel mundial. En cualquier caso, la opción es la que se está dando en todos los países, que es la de cerrar cada uno de los países su actividad económica. Por tanto, se está viviendo desde Nueva York hasta Bruselas, todo el mundo tomando la misma medida. ¿Esto pues, qué impacto tiene a corto y largo plazo? Efectivamente, digamos, la prioridad inmediata es obviamente atacar la crisis sanitaria que se está sufriendo, ¿no? Aunque en cierta medida hay una tensión entre las medidas que podrían tomarse desde el punto de vista sanitario con las medidas desde el punto de vista económico. Un ejemplo lo tenemos en el Reino Unido, ¿no? Donde ha optado por una estrategia epidemiológica diferente, en el sentido de que, bueno, mientras que las medidas sanitarias lo que intentan es, digamos, atacar la epidemia, la pandemia ya, digamos, con los recursos disponibles, y eso ya es una restricción. Las medidas económicas, lo que hemos aprendido desde la crisis de la última década es que lo que hay que hacer es intentar evitar la paralización económica y que dure ella lo menos posible. Entonces, esa tensión entre esos dos tipos de medidas deben llevar a un equilibrio, aunque obviamente en el corto plazo lo inmediato es atender a la emergencia sanitaria. Sí, efectivamente. Estamos hablando siempre a nivel más global, al margen de que luego nos detengamos en consecuencias directas, por ejemplo, para nuestro archipiélago. Pero claro, es que todos dependemos de decisiones que se puedan tomar, por ejemplo, señor Quevedo, en Bruselas, en la Unión Europea, porque aquí hay que ponerse de acuerdo de alguna manera, al margen de esta política diferente que va a llevar a cabo Reino Unido. Sin duda, sin duda. Digamos, esto es una crisis global, aunque, bueno, yo tal vez todavía esperaría a usar el término crisis económica, ¿no? Porque tendemos a compararlo con las crisis anteriores, y esta crisis no es en absoluto igual a las crisis anteriores, ni por las causas que han llevado a la situación en la que estamos, ni siquiera por los efectos que puede tener sobre la incertidumbre, que es tal vez el mayor problema desde el punto de vista económico. Pero sin duda, la solución pasa por poner sobre la mesa todo el arsenal existente de políticas monetarias y fiscales, empezando a nivel europeo, Claro. digamos, porque, como bien sabemos, una crisis global, pero debe ser primero la Unión Europea la que, no solamente con políticas monetarias, que bueno, están limitadas en su eficiencia y en su eficacia, sino también con políticas fiscales las que de forma inmediata comiencen a aportar soluciones a este problema. Claro, luego tenemos la acción que ha tomado, una acción inédita de la Reserva Federal Norteamericana, que ha Ujú. decidido poner los tipos de interés a cero. Esto es prácticamente dar el dinero gratis, por así decirlo, para que la gente lo entienda. Esto es una decisión que a lo mejor puede tomar, ejemplo, la Unión Europea, o es sistema completamente diferente. No, no, desde el punto de vista de la Unión Europea, ya aquí los tipos de interés estaban a cero o incluso negativos. Por eso yo decía que las políticas monetarias que afectan al tipo de interés tienen muy poco recorrido en este Claro. momento. Lo único que, digamos, adicionalmente queda por hacer, que es también lo que decía la presidenta de la Comisión la semana pasada, von der Leyen, es hay poner dinero. No se trata solamente, digamos, de facilitar el crédito, hacer más fácil el crédito para las pymes y para las microempresas, sino también empezar a hablar de políticas fiscales que supongan poner dinero sobre la mesa en inversiones. Y eso precisamente también es lo que van a discutir hoy, ¿no? Claro.
Y eso es lo que tiene que ver con esas políticas económicas europeas tan necesarias para que todo comience a contenerse también desde el punto de vista económico. Pero luego también queremos hablar, señor Quevedo, de la economía del día a día, de los pequeños y medianos empresarios aquí en Canarias que están absolutamente preocupados, de los grandes empresarios que tienen hoteles. ¿Cuál es el panorama que se abre ahora? Porque es verdad que son 3 semanas de contención y luego esto va a tener repercusiones directas también, ¿no?, en el día a día de las familias. Sin duda, sin duda. Vamos a ver, en el corto plazo hay una paralización de la actividad económica total debido a las medidas de confinamiento. Eso obviamente afecta sobre todo a aquellas pequeñas y medianas empresas y sobre todo el tejido empresarial que hay en Canarias, que además de pymes, más que pymes son microempresas, ¿no? Una cantidad de autónomos pues que van a tener problemas en el corto plazo para poder hacer frente a sus costes fijos, a los pagos que tengan que hacer. Por eso las medidas de política fiscal deben estar encaminadas básicamente a evitar que las empresas cierren definitivamente y que haya una destrucción de empleo definitiva. Deben estar, por lo tanto, encaminados a ayudar, por un lado, a las empresas a superar este impacto de corto plazo y luego también a las familias, a proteger a las familias, a los trabajadores del efecto que sobre ellos está teniendo, ¿no? Va a ser un impacto brusco, pero digamos, como se conoce la evolución que las curvas epidemiológicas van a tener sobre esta pandemia, pues lo esperable es que en el medio plazo se recupere. Lo importante es que cuando llegue esa recuperación hayamos salido de la crisis, incluso si es posible, en una mejor situación de la que estábamos antes, no peor, y que las soluciones tampoco sean las que hubieron en la anterior crisis con una devaluación salarial, que haya medidas de protección tanto a empresas como a trabajadores. Y eso es lo que de forma inmediata debe aprobarse hoy a nivel europeo, pero automáticamente debe transmitirse hacia todas las instituciones económicas a todos los niveles, desde, ya digo, comenzando por la Unión Europea, trasladándose luego eso a los países, trasladándose luego eso a las comunidades autónomas, por ejemplo, permitiendo el uso de los superávit fiscales que se tienen, hasta los ayuntamientos y los cabildos. Es decir, debe haber una transmisión de esas políticas fiscales hasta que llegue al propio ciudadano. Lo que sí parece claro, señor Quevedo, esto es la cuestión básica, parece que es cortar esto lo antes posible, que estas circunstancias se cumplan a rajatabla para que esto dure lo menos posible, porque incluso estábamos leyendo hoy en la prensa cómo incluso el presidente de Canarias pide pues, que se limiten incluso las llegadas de turistas. Esto parece un contrasentido, pero no es así. En nuestro principal sector casi hay que pararlo todo para luego arrancar y superar todo esto, ¿no? Efectivamente, y en esa situación intentar que ese parón sea, que dure lo menos posible, porque tampoco para la economía es bueno, digamos, estos parones y arrancadas bruscos. Digamos, los estabilizadores automáticos que funcionan dentro de la propia economía como políticas anticíclicas, tampoco es muy conveniente este tipo de paradas y comienzos bruscos. Por eso hay que intentar limitarlo en el tiempo lo máximo posible. Y mientras ello dure, que no se produzcan, digamos, resultados irreversibles, cierre definitivo de empresas o destrucción definitiva de empleo. Eso es lo que hay que evitar de forma inmediata. Bueno, pues esperemos que los ministros europeos y que todas las personas implicadas en esta gestión pues den con la clave, señor Quevedo, porque de eso dependen pues tantísimas familias. Le agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros con un primer atisbo de lo que se nos viene por delante y ya la invitaremos en otra ocasión para seguir analizando este escenario económico. Buenos días. Buenos días.